Muchas veces nos preguntáis si sería posible hacer funcionar un coche eléctrico usando un generador accionado por gasolina, como los que solemos ver en las obras, los festivales y los campings. Y hoy vamos a responder a esa pregunta, pero no desde un punto de vista bricolajero, sino con un enfoque mucho más profesional. Lo que nos preguntáis se llama, en realidad, híbrido eléctrico serie, y vamos a entender cómo funciona de la mano de Nissan y de un ambicioso sistema bautizado como e-Power. Evidentemente tenemos que comenzar explicando qué significa la expresión híbrido eléctrico serie. Se compone de dos partes. Híbrido eléctrico significa que el vehículo tiene al menos dos tipos diferentes de convertidor de energía. En este caso, tiene un convertidor térmico y dos convertidores eléctricos. Y la parte serie. Un híbrido serie es un híbrido que no tiene conexión mecánica entre el convertidor térmico y las ruedas, sino que la energía va pasando a través de todos los elementos de manera secuencial o sucesiva. Es decir, se genera energía en el motor térmico, pasa a un generador, se convierte en electricidad, de ahí va una batería, de la batería va un motor eléctrico y del motor eléctrico va a las ruedas. Todo sistema híbrido serie empieza con un motor térmico extremadamente eficiente. Por el camino de la energía van a producirse muchas pérdidas, de manera que tenemos que partir de una máquina térmica que no desperdicie ni una gota de combustible. En el caso de la variante e-Power del Qashqai, se trata de un motor 1.5 tricilíndrico y turboalimentado, dotado del sistema de compresión variable que estrenó en 2019 el motor 2.0 VC Turbo de Infiniti. La particularidad de este motor es que incorpora un mecanismo eléctricamente ajustable que permite variar la relación de compresión entre 8:1 y 14:1. Con baja compresión es capaz de ofrecer la máxima potencia, unos 160 caballos, y con máxima compresión, combinada con la turboalimentación y la inyección directa, ofrece la mejor eficiencia a cargas parciales. Es un motor sofisticado. Es, de hecho, el único motor de compresión variable del mundo. El motor térmico está conectado a esto, que es el generador eléctrico. Se trata de una máquina de imanes permanentes y su misión es generar toda la energía eléctrica necesaria para mover al vehículo. Obviamente, es capaz de asumir el 100% de la potencia del motor. Esta combinación de motor térmico y generador eléctrico da lugar a una especie de grupo electrógeno, pero mucho más sofisticado que lo que podrías encontrar en tu Leroy Merlin. La corriente alterna trifásica del generador se envía a esto, que es el inversor. El inversor se dedica a repartir todo el juego y tiene tres misiones importantes. La primera es recibir la energía del generador. La segunda es alimentar al motor eléctrico que mueve el coche, generando corriente trifásica a la tensión y frecuencia adecuadas. Y la tercera es intercambiar energía con la batería de litio que hay bajo los asientos delanteros. Esta es la batería, y su función es actuar de buffer de energía rellenando los vacíos entre los 160 caballos del motor térmico y los 190 caballos del motor eléctrico. Además, almacena energía durante las frenadas regenerativas y cuando ponemos el motor térmico a generar un excedente de energía mientras gira en su zona de máxima eficiencia. Esta batería es pequeñita. Cuenta con 2,2 kWh de capacidad bruta y 1,8 kWh de capacidad neta. Sin generación de energía, eso solo bastará para recorrer 3.000 metros, y puede que sea el punto más débil del sistema. Lo ideal habría sido que Nissan hubiera montado una batería más grande, brindando al sistema e-Power la posibilidad de ser enchufado. De esta forma, no dependería tanto de la generación del motor térmico y podría acceder a los beneficios de la etiqueta cero. Finalmente, este es el motor eléctrico. Es una máquina eléctrica de 190 caballos de potencia y 330 Nm de par, y está alimentada mediante el inversor. Además de propulsar de manera exclusiva al coche, también tiene como propósito regenerar energía eléctrica durante las frenadas. Este Qashqai tiene una batería relativamente pequeña, 1,8 kWh de capacidad neta, pero aparte de eso se puede decir que no existe una gran diferencia entre lo que tenemos aquí, el Qashqai e-Power o por ejemplo un BMW i3 Rex funcionando una vez que ha agotado toda su energía en la batería de tracción.
Como he explicado al principio, en un híbrido serie la energía va cayendo, como una sucesión de cascadas, de un convertidor de energía al siguiente. Del combustible al motor térmico, de este al generador eléctrico y de ahí al inversor, que reparte el juego entre la batería y el motor eléctrico. Y ahora que sabéis todo lo que se puede saber sobre todos los trastos que atiborran el vano delantero de este Qashqai e-Power, vamos a darle una vuelta en circuito. Hemos venido a hablar de nuestro libro, que es el e-Power, pero resulta imposible subirse a este Qashqai y no admitir inmediatamente que el diseño, la apariencia e incluso el tacto del interior han mejorado sustancialmente. El Qashqai siempre ha sido el SUV por antonomasia, pero el SUV generalista, y esa impresión de low cost está desapareciendo paulatinamente. En cualquier caso, lo importante hoy es el sistema e-Power y las sensaciones que transmite un coche que, formalmente, es eléctrico, aunque está alimentado por un generador de gasolina. Primeras impresiones en este retorcido y complejo circuito simulación de ciudad y carretera que nos ha montado Nissan en el Jarama. Tengo que reconocer que estaba bastante preocupado por cómo pudiera funcionar la tecnología e-Power, en el sentido de que esperaba que tuviese un sonido de batidora bastante acusado. De hecho, pensaba que podía ser el delirio de algún japonés que había pensado que esta tecnología no del todo madura se podía introducir exitosamente en Europa. Afortunadamente parece que me he equivocado. Desde luego aquí no se puede confirmar hasta qué punto, pero lo que sí os puedo contar es que a baja y media velocidad, en un recorrido convencional como el que podríamos encontrar en una ciudad, tenemos un comportamiento del coche bastante parecido, no de un coche eléctrico, sino al de un coche convencional. El nivel de ruido, por ejemplo, ahora estoy negociando la salida de la curva Bugatti y estoy subiendo cuesta arriba hacia la final de recta del circuito del Jarama. Para aquellos que los conozcáis, es bastante bajo. Es cierto que si acelera a fondo aparece el mugido, exactamente igual que ocurre en cualquier otro coche híbrido, porque el motor térmico tiene que fabricar toda la energía que necesita el motor eléctrico, pero en condiciones normales es un coche que funciona de una manera bastante convencional, tanto en términos de dinámica como sobre todo en términos de acústica, que como os digo es lo que más me preocupaba. Aquí entramos en una fase de autopista. Y veis, el nivel de ruido es bastante soportable. Además, Nissan nos ha asegurado que han intentado que, aunque el motor térmico siempre tiene que funcionar en su punto de máxima eficiencia, en algunos momentos han intentado tunear ese sonido para que sea un poco más acorde a la velocidad del vehículo y la sensación que tengas sea más parecida a la de conducir un coche normal. Por desgracia, y a pesar de los esfuerzos que ha hecho Nissan a la hora de replicar el mundo real en un circuito, estas 4 vueltas no bastan ni de lejos para llegar a alguna conclusión sobre las cifras de consumo. Eso es algo que tenemos que dejar para cuando lleguen las primeras unidades matriculadas, algo que ocurrirá a finales de este verano. En cuanto al precio, en Autofácil nos gustaría que se situase por debajo de los 35.000 euros, aunque nos tememos que va a tirar más bien hacia los 40.000. En definitiva, la conclusión de este día y en términos de sensaciones es que este Nissan Qashqai e-Power, y a pesar de todo el posible escepticismo, aprueba. Y la mejor demostración de que aprueba es que aquí sentado alguien que no supiese exactamente cómo funciona este coche, que no supiese que es un híbrido serie, podría confundirlo perfectamente con cualquier otra tecnología híbrida, como puede ser el Torque Split de Toyota o el híbrido serie paralelo puro que tiene Honda en el CR-V. Tendremos que probarlo mucho más allá de esta primera toma de contacto para ver si funciona realmente bien y si cuando se acelera bastante o a fondo el nivel de rumorosidad del motor sigue siendo soportable. En cualquier caso, lo relevante de esta primera toma de contacto y la noticia refrescante es que a priori este Nissan e-Power, este primer híbrido serie en el mercado europeo, funciona prácticamente como un coche normal, y eso es una excelente noticia. Además, como postre, Nissan nos ha dado la oportunidad de dar unas vueltas en medio de un mar de conos al volante de esto.
el Ariya. Se trata del nuevo eléctrico de Nissan y su primer producto basado en esa plataforma llamada CMF-EV, que acaba de estrenar el Renault Megane Electric. Primeras impresiones sobre este Ariya en un entorno muy controlado. Lo primero que tenéis que saber es que estamos al volante de la versión de tracción delantera y batería de 63 kWh de capacidad. Y como podéis suponer, el Ariya es un coche tan grande que con esta batería la autonomía que va a ofrecer no va a ser muy deslumbrante. Es cierto que lo estamos utilizando en circuito para ir bastante despacio, pero ahora mismo con un 63% de carga me indica 122 km de autonomía. Eso significa que vaya, pues, va a estar bien como coche eléctrico, pero lo suyo va a ser comprarse la versión con la batería de 87 kWh de capacidad. Dicho esto, el interior es bueno y acogedor, recuerda mucho al Kia EV6 y eso es una buena noticia porque el interior del Kia EV6 está bastante bien hecho. Y además hay una cosa en la que desde luego Nissan le ha robado la tostada a los fabricantes alemanes y especialmente estoy pensando en marcas como BMW y son estos pulsadores táctiles empotrados dentro de esta cosa que parece como si fuera de madera. Si tuviera que destacar algo de todo el coche, sería precisamente eso. Han sido dos brevísimas pero interesantes tomas de contacto con la punta de lanza de lo que podríamos considerar la reelectrificación dentro de Nissan. Y digo lo de reelectrificación porque no podemos olvidar que, hace casi una década, con el Leaf, Nissan prácticamente inventó el coche eléctrico. Y ya era hora de que le pegaran otra buena vuelta de tuerca a esa idea.